al verdadero. Aquí no hay filtros, solo la verdad. La discusión que tú quieres tener y la voz que tú quieres escuchar. Sonia Valentín en El Verdadero Calentón. Ay, qué calentón tengo yo con este tema de hoy, pero bueno, ¿saben qué? Es que está bien constituido este panel. Aquí vemos 4 mujeres. Así que está Emma Barrero del Partido Demócrata. Buenos días. Ponte el micrófono por allí. Está también Enid Monge del Partido Popular Democrático. Hola, doña Enid. Saludos. Qué gusto verla. Igual. Y Ana Irma Rivera Lacén por el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Papá que mató a yerno. La Secretaría de Justicia ha dicho, ya lo hablé, que no incluye defensa, pero ya lo aclaró una ex jueza acá, no quiero volver a ese tema. Pero la realidad es que hay un estado de emergencia por el sargazo, pero no hay un estado de emergencia por las mujeres. Yo no tengo ningún problema con que el sargazo sea un estado de emergencia, ninguno, porque si lo es, lo es. Yo tengo problema con que no haya un estado de emergencia o se ataque de alguna forma desde el gobierno la situación de las mujeres. 11 mujeres muertas, 6 hombres que se suicidaron y ahora tenemos un papá que le quita la vida a un yerno, obviamente, lamentablemente, y que no es que estamos diciendo que es lo correcto, pero eso es lo que ocurrió, tomando la justicia en sus manos. ¿Qué les parece? Yo creo que no solamente es lamentable, hay una situación un poco, creo que estamos hablando de violencia en nuestra sociedad, violencia en la manera en que se manejan las relaciones de pareja y violencia en la manera de solucionar problemas. Aquí tenemos un papá que sin duda ve las noticias y sabe que las noticias de que los feminicidios ocurren en Puerto Rico y la causa principal de muerte en esos casos es la pareja. Así es que yo estoy viendo todo lo que esto está significando para el pueblo de Puerto Rico. Mira, Sonia, Puerto Rico tiene una oficina de la Procuraduría de las Mujeres, que esa oficina no funciona. Esa es la oficina, el segundo país con mayor muerte de mujeres en toda América. En toda América Latina. Okay. Esa es una noticia que rompe también ahora y que da en la cara, ¿verdad? Y enmarca y da contexto. Escuchó gobierno de Puerto Rico, segundo país en toda América Latina con la mayor cantidad de muerte de mujeres. Sí, me escucharon bien. Y entonces tenemos una oficina de Procuraduría de las Mujeres que surge precisamente entre otras razones para todo eso y no funciona, no está haciendo lo que se supone. Esa oficina simplemente no está funcionando. Tú sabes la solución que dan las últimas personas que han estado sentadas, y de hecho Wanda Vázquez fue una de las procuradoras que estuvo ahí, que las mujeres se armen. O sea, eso no es la situación. O sea, estamos en una situación de falta de voluntad de cumplimiento de lo que existe y falta de compromiso con prevenir la violencia en las relaciones. Primer país, segundo país con mayor matanza de mujeres en toda Latinoamérica, pero ¿sabe qué? Sóplese el abanico. No estamos en un estado de emergencia. No lo estamos. Ajá. Yo creo que esta situación es el reflejo de muchas situaciones que hay que trabajar, tanto los valores para las personas, como estábamos hablando desde pequeñito, el valor para ese niño que respete, ¿verdad? Como también las agencias que no están funcionando como debe, porque si un papá ve que una agencia no responde a las necesidades de una mujer que ha pasado 1000 veces, pues obviamente se desespera, y eso es lo que estamos viendo, un reflejo en nuestro país. Pero ¿cómo, Enid? ¿Cómo vamos a hacer esto, Emma? ¿Cómo si no nos ponemos de acuerdo en lo más simple, que es implementar una educación de perspectiva de género? O mire, póngale el nombre que se le venga en gana, pero Exacto. Comience por algún lado. Y eso lo estábamos manejo de emociones no es lo mismo, no es, oiga, gobernadora de Puerto Rico, con mucho respeto a sus asesores, por favor, que busquen por ahí en ChatGPT o en Google, donde mejor les parezca. No es lo mismo manejar las emociones que entender que hay que respetar a las mujeres y a los hombres y a todo el mundo, incluyendo los perros, los gatos, a todo el mundo. De alguna forma que hay que tratarlos con respeto. El valor de respetar la vida y de respetar a la mujer no es lo mismo que el manejo de emociones. Eso es correcto. Y yo creo que es bien importante lo que tú comentas del estado de emergencia, porque esto debe ser de manera recurrente. En el 2021 se activó uno y estaba el comité de pares y fue bien efectivo en las agencias públicas, o sea, se veía constantemente el tema. Y yo creo que esto se debe mantener, porque no es cuestión de 2 años, 3 años. Cambiar la mentalidad de una generación por completo requiere mucho. Y lo que tú estabas comentando de cómo le explicamos a las personas que no se debe sentir este derecho o este sentido de propiedad
contra la mujer porque es un género distinto, porque es el género débil según ellos. Esto es bien importante. Y yo estaba viendo los comentarios en las noticias que uno que me da el verdadero calentón. Dale, te soplo. Hay que enseñarle a las niñas a escoger su pareja. Espérate, eso me lo dijeron aquí. No, Eso me lo dijeron no. aquí y por poco me da un simposio. Sí. Porque encima le estamos echando la culpa responsabilidad a la a la muchacha que es de 15, 16 Y sabemos años. que se te presentan como un corderito y después vienen los Pues claro, nadie te va a enamorar dándote un puño. Correcto. Te Eso es una enamoran mandándote condición de flores. valor. Claro, fíjate qué interesante que este caso ha despertado mucha solidaridad y se cruza con este tema que acabamos de hablar. Despierta mucha solidaridad porque es un papá, un hombre, defendiendo a su Eso hija. es un acto Eso machista es, también. sí, y Pregunto. entonces yo no estoy con ese comentario evaluando a este señor, porque yo creo que él reaccionó de esa manera y yo creo que él tendrá las defensas que Pero tenga en Alma, el no es un tribunal. pensamiento machista. Sí, igual. pero lo traigo porque precisamente ha despertado mucha solidaridad desde ahí, pero tenemos muchos otros casos de mujeres tratando de defenderse que no tienen ese mismo nivel de empatía Por eso, y de pero eso, a solidaridad. lo que voy, Pues si una claro, mujer hubiera sido, sí, vamos a ver. es que ya sucedió, Le ya ha caen- sucedido. Ya sucedió. Ok, Sí. le caen a golpes a mi hija y yo estoy armada. Y de momento, ¿verdad? Yo pienso que el próximo golpe la va a matar. Y una mujer hubiera desvainado su revólver y le hubiera pegado un tiro a un hombre. ¿Estaríamos tan empáticos? A nivel social. Esas son las preguntas. Pero tú sabes que también Dime, está. Emma. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque al ser la figura del padre se está validando de que bendito él intervino por su hija, como estabas comentando, quizás se ve esta cuestión de que él es más fuerte, Machos contra machos él matándose. tiene que intervenir. En el caso de la mujer, pues lo que dice Ana Irma, lo de utilizar armas, esa no puede ser la respuesta. Entonces ahí tú argumentas, fue legítima defensa, había un cuadro de maltrato psicológico, o sea, y se nos va de las manos. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que tenemos que pensar, nosotros no sabemos exactamente qué pasó ahí, Sí. en ese acercamiento de ese caballero a ese muchacho, no sabemos realmente qué pasó, estamos hablando de lo que nos parece o lo que de primera Claro, intención de ha acuerdo, salido, sí, de que acuerdo. detonó a ese hombre a que saliera con esa reacción. Correcto. Nosotros no conocemos con una situación así cómo vamos a reaccionar. Igual sería una mujer, una madre, yo que tengo varones, si algo le hacen a mis hijos, ¿qué yo voy a hacer, verdad? Yo lo neutralizo, pero para los acusados no me quedo, ¿no? Claro, claro. Pero hay que esperar para ver realmente qué detonó a ese hombre que no tuvo la paciencia y como dijo ahorita, un Sí. reflejo de que no tenemos Claro, pues, nuestras pero- instituciones Pero legales, es un no la reflejo, tenemos. sí, punto. pero es un reflejo de alguna manera y pregunto de que tenemos una situación de violencia en Claro. los hombres particularmente. Bueno, Porque claro. es un hombre Si lo crearon. el que fue a defender, y yo no estoy cuestionando de que haya defendido a su Sí. hija, yo estoy levantando la situación de que un hombre sale enfurecido, como fuera, no estaba yo allí, como bien tú dices, o sea, no estoy valorando eso, lo que estoy diciendo es un hombre contra otro hombre, y entonces está la sociedad diciendo, pues sí, muy bien, porque defendió a su hija. Ese pensamiento de defendió a su hija, papá, macho, varón, no es machista. Claro que es machista, como machista es el sistema Mamá de puede justicia. defender. Como machista es el sistema de justicia que ella iba a enfrentar también como víctima. Y esa es parte, esa es bien compleja esta situación. bien compleja. El sistema de justicia, independientemente de todas las leyes que se han logrado aprobar, sigue siendo, por su propia estructura, un sistema bien machista, donde las víctimas son enjuiciadas doblemente. Entonces, esa es una situación difícil. O sea, que este caso ha sacado muchas cosas a la luz. Y me recuerda también una defensa que hace unos años se trajo, que es el síndrome de la mujer maltratada. Ajá. En los casos donde las mujeres se defienden en situaciones de violencia, que se trajo una situación de una mujer que Agredió. Ajá. en una situación donde creo que el abogado fue el compañero Julio Fontanet, en ese caso, y trajo el síndrome de la mujer, maltratada. Yo creo que he estado escuchando gente que están tratando de levantar cosas parecidas. A mí jurídicamente me parece interesante. También me recuerdo otro caso hace muchos años y otros que han sucedido, que donde alguien mata, no en el mismo momento, sí un poco después, pero por la razón que tú dices, que habrá que ver las circunstancias, pero no en el mismo momento, sino por una situación de violencia que sufre. Y va y mata a la persona que ocasionó esa situación de violencia. Yo creo que este caso va a traer muchas cosas dolorosas en términos jurídicos distintas, y yo creo que va a ser un caso que la gente va a estar siguiendo, que hay mucha empatía por lo que tú acabas de decir, un papá defendiendo a su hija, pero hay muchos elementos machistas aquí sin duda, pero la educación, mira, llevamos años tratando de que la educación en las escuelas se dé, pero entonces cuando no es una cosa es otra, ahora es demonizando la palabra género, como tú dices, bueno,
género es bien fácil. La perspectiva de género es precisamente esto que estamos haciendo aquí. Esto es perspectiva de género. Pero quieren decir que son otras cosas para meter miedo, pero entonces al final, quien se perjudica es nuestra niñez porque no están recibiendo la educación adecuada con estos temas. Y están aprendiendo de unos ejemplos que no son los más Por correctos. eso. Yo insisto, aquí la base de todo, la vida, de todo en general, es la educación. Y tú tienes que ser bien firme y bien fuerte en el sentido de ser constante, ¿verdad? En lo que tú educas, en ese currículo Y de yo esa insisto. escuela, Santo Dios, esos ejemplos que tú das, que si no lo veo en mi casa, lo veo en la escuela y yo puedo decidir qué me conviene Y más, yo insisto ¿verdad? ¿Qué es en mejor que para el Puerto gobierno Rico? tiene que tener una función en hacer, ¿verdad? Ya sea la perspectiva de género, como le quieran llamar, porque si nosotros hubiéramos pensado que no había ninguna responsabilidad del gobierno en educarnos, enseñarnos a escribir, pues nos hubiéramos quedado en aquella época donde que mamá y papá te enseñaran. Y si mamá y papá no sabían. Entonces, ese es mi cuestionamiento. Tenemos un grupo de mamá y de papá que están viviendo la violencia, ellos en casa. Y eso es lo que ven esos niños. Claro, pero el gobierno está renunciando. Hubo un momento donde nos enseñaron a escribir y a leer los papás que podían y otros eran analfabetos, porque mamá y papá no te podían enseñar y si tú no podías ir a un colegio en aquel momento, ¿verdad? En los tiempos de mi mamá que tiene 91 años, pues obviamente no existía el sistema de educación pública, bueno, pues ¿qué hacía? Yo insisto. Te quedaba sin leer y escribir, por eso la escuela es fundamental, más allá de los padres. Yo entiendo la responsabilidad de los padres, la tengo clarísima, pero la escuela juega el factor de ser el tercero, el que te dice, no, eso que está pasando en casa no está bien. No te lo grabes como que está bien. Todo lo que tú estás diciendo, hay un montón de gente que dice que en la escuela no se debe hacer eso, que a mis hijos los educo yo, dicen. Los educas en sexismo, en machismo, en violencia, eso es lo que pasa. Pero además, no quiere que el resto de la gente que no está en esa, que quiere que sí, que se reciba una educación en contra de la violencia, la pueda recibir porque lo resisten. Y lo dicen desde el privilegio, en el sentido de que quien lo menciona son los papás que quizás tienen un control de esos niños, que los llevan a la iglesia, que tienen una perspectiva, pero lo acabas de resumir de manera perfecta, porque el diseño del gobierno tú no lo puedes hacer pensando en un sector, tú lo tienes que hacer en la totalidad, tú tienes que pensar en esos niños que están en un escenario de violencia de género, que son demasiados, porque oye, lo que sale a la luz pública son los asesinatos, pero no salen las denuncias. O sea, el nivel de denuncia de violencia de género que se registró el año pasado, en el mes de enero, estuvo fuera de control, que eso también refleja que hay un avance en que la mujer pueda hablar, pero cómo tú le das las herramientas, inclusive a través de ese niño, a la mamá o al papá de la situación que están viviendo. Esto es bien simple, a veces decimos, ese nene chiquito está hablando malo, ¿dónde lo aprendió? En la casa. Bueno, pues si está dando golpes, ¿dónde lo aprendió? Correcto. En la casa. ¿Y quién le va a decir que es malo? Pues la escuela. La escuela, que es el único lugar a donde va un niño hasta los 18 años, que alguien le puede instruir y decir, mira, eso que están haciendo en tu casa no necesariamente es correcto. Yo sé que tú lo ves como correcto, pero no lo es. Vamos a hablar del asunto, vamos a traerte. Es que tenemos que ver que enseñar valores no necesariamente, aunque sí va a incidir mucho en lo que está sucediendo y el tema que tenemos hoy, incide en toda tu vida, en cómo tú vas a lograr tu futuro, tu proyección, tus relaciones, tu crecimiento. O sea, los valores te ayudan en todo. Además de lo que estamos hablando de evitar la violencia, ¿verdad? Que vas a ser una persona más tolerante, vas a poder controlar tus emociones, vas a poder tener muchas otras virtudes. Te enseña a ti, a cómo tú vas a desarrollarte en tu vida y puedes comparar lo que yo veo en casa, que no está funcionando bien porque no eres bobo, a lo que podría ser positivo. Por eso es que las escuelas es fundamental, que sea el modelaje de un futuro bueno. Es la razón, la escuela pública y bueno, el que sea, tiene la obligación. Si hay lugares donde solamente los niños vemos, no tienen comida, la única comida que tienen es la del comedor escolar. ¿Por qué? Porque no hay comida en esa casa. Entonces, pues, véanlo de igual forma, cuán complicado puede ser que la escuela necesita un programa de perspectiva de género, mire, llámele como le dé la gana. Pero necesita tener voluntad del gobierno para ejercer eso que tú estás diciendo. Ustedes están hablando del comité PARE y hablaste de emergencia. Cuando eso se hizo un programa, que el Comité PARE hizo todo un programa que tenía responsabilidades de diferentes agencias, algunas cosas de la legislatura, algunas áreas para afinar y judiciales. Y yo me acuerdo la fanfarria, la firma de todas esas cosas. Mira, el asunto ahí
es que quien tenía que haber hecho eso, porque eso, todo lo que dice el Comité de Pares son las funciones de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ya. Y yo lo tengo que decir porque ahí tenemos un fallo bien grande. Han cerrado esa oficina en muchos sentidos. En los últimos años, las personas que han estado allí no han sido capaces de hacer que esa oficina funcione. Y todo lo que decía el Comité de Pares, si se hubiera puesto en marcha, por lo menos mínimamente algunas de las cosas que decía ahí, estaríamos un poquito más adelante. Es bien fácil. No, es que no solamente la Procuraduría de la Mujer, hay que verlo de manera transversal. El DCP tiene un rol increíble en la prevención, porque quien atiende esa querella no es la Procuradora de la Mujer de inmediato, es la policía. O sea, y el avance de hacer las órdenes electrónicas, o sea, hay una serie de cosas que no se puede ver. No, pero cuando yo te digo la oficina de la Procuradora tiene que ser transversal. Mira, la oficina de la educación. Procuradora tiene la obligación de lo que tú estás diciendo, ver que se cumpla todo lo que tú estás diciendo. Es que esa oficina no está funcionando. No le toca hacer que la policía funcione, pero le toca velar porque sí funcione. Porque sí funciona. Pues nada, que ahí estamos y aquí seguiremos hasta que Dios quiera, para ver si de alguna vez alguien ve la luz al final del camino. Y que sepa todo el mundo. Yo he conocido mujeres, ¿verdad? Tuve una amiga, no voy a decir su nombre, respeto a sus hijos, pero era figura pública, todo el mundo sabe quién fue. Y el marido llegó y la mató. Una mujer adinerada. Esto nadie está excluido. Nadie. Y que le quede claro, me daría mucha tristeza que tenga que tocar a alguien de muy arriba para que pueda entender cómo funciona esto. Pero a veces esas cosas, lamentablemente. Yo creo que este pasar. caso que nos ocupó, hay que estarlo mirando, siguiéndolo con mucha empatía a todo el mundo. Es terrible. Es un caso que refleja De la acuerdo. situación de Puerto Rico y yo creo que debemos estar mirando qué va a suceder. Quiero con pasar a esto de la renegociación, cambio de tema. La renegociación del contrato de Genera, pero si va al aumento de la luz. Cuéntame, Enid, que te veo hacer mueca rápido. Ay, mi cielo, yo cojo tan pinza tantas en los anuncios del gobierno. Ajá. Eso puede ser hasta una estrategia para decir, mira cómo te estoy protegiendo, pero después te voy a subir como quiera la luz. Yo no creo en nada de lo que me dicen, te lo juro que no creo en nada de lo que me dicen. Habiendo vivido en el estómago del monstruo. Por eso mismo que no creo, por eso mismo, voy a hacer las estrategias, me tienen cansada de las estrategias para mover opiniones y luego obviamente hago lo que ellos entienden. Nos van a devolver 40 millones ¿Qué de va a dólares devolver? referidos. Ay, por favor. Yo estaba pensando en cómo sería la mecánica. ¿Cuál es la mecánica? Chichitos a todo el mundo. Ay, ¿cómo juegan Está bien. con la factura, con las tarifas, cómo juegan, dónde lo ponen, cuando le conviene, pero no así mejoran la eficiencia que tienen que mejorar para que el comerciante, que es el que yo represento, ¿verdad? El que vivo día a día en carne propia, por ser la tarifa más alta, donde estamos subsidiando, porque sí hay subsidios de otras tarifas que existen por legislación muy simpáticas, que a la hora de la verdad de llevar un negocio no es la más correcta. Así que mira, ojalá, yo nunca pierdo la esperanza, pero eso es faltando de respeto, como dijeron, ay, por lo menos medio chavo le iban a devolver, que verso, pues medio chavo, eso es lo que significa subir las tarifas a 40 y pico de centavos para un comercio, a 30 y pico de centavos para un ciudadano. Mira, como dije yo los otros días en la radio, pues mira, pretenderán que volvamos a Las Vegas, a los quinqués, porque dime tú el que no pueda hacerlo, dime qué vas a hacer, porque a ese sí le cortan la luz, pero a los grandes que deben no le cortan la luz. De acuerdo. O sea, es bien cuesta arriba, así que yo con pinza, eso es muy lindo juego de palabras. Un tiempo donde solamente la gente muy, muy, muy rica tenía luz. Mi mamá estudiaba con velas. Exactamente. Y piensa que eso de que se queman las pestañas era verdadero porque ella se quemó las pestañas estudiando. Aquí lo único que estamos viendo las condiciones de trabajo de trabajadores en Puerto Rico, de trabajo de trabajadora, ¿verdad? Sobre todo el asunto de mejorar las condiciones de empleo y los salarios. Y la resistencia es tan grande. Yo decía, es que ese no es el problema que ustedes van a tener. Lo que les cuesta a ustedes más es la luz. Deberíamos unirnos todo el mundo sobre ese tema y no en contra de las mejores condiciones, porque mejorar condiciones de trabajadores y trabajadoras, tienes a tu lado gente que va a luchar por tu negocio, porque se entiende que tú también estás luchando por sus condiciones. El problema aquí es la luz. Y una y otra vez nos estamos dando contra eso. El asunto de devolver dinero, como decía Enid, mira, eso es un engaño para que la gente se crea y me van a devolver dinero. Y quizás lo que van a ver son unos centavitos, ¿verdad? Pero como dice millones, todo el mundo se crea la ilusión, mira, van a devolverme algún dinero. ¿Cuánto me va a tocar? ¿Tú hiciste el cálculo? No, yo estaba pensando, yo 40 millones. O sea, y yo creo que ya
cansa, desgasta el tema del humo de genera de electricidad, porque es como si estuviéramos patinando en el mismo sitio y lo están usando para temas políticos y that's it, nadie nos da rendición de cuentas. O sea, 40 millones, dime dónde está el retiro de los empleados de prepa. O sea, hay cosas tangibles que tienen más peso a realmente cogernos de bobo con que, ay, vamos a devolver 40 millones. ¿Dónde? Eso cuesta el sobre. ¿Dónde te mandan la factura? O sea, eso es crear una ilusión a un pueblo que luego no le cumples cuando es necesario, porque estamos hablando de un servicio esencial. Esencial. No estamos hablando de broma. Hay personas que su negocio, su desarrollo económico, su vida, Bueno, su si no salud, me equivoco, Pero eso, perdóname, tú lo hay acabas mucha- de decir, Denise, el problema es que tenemos una junta que ni siquiera reconoce los servicios esenciales. bueno, Pues es no lo que- exacto, no lo ha Exactamente, reconocido, tú lo acabas de decir. bueno, es que no sé si y jugando me con las corrige habichuelas de Ana uno o Irma. los empleados que uno da. Corrige, Ana Irma, pero creo que ya las Naciones Unidas han determinado unos que son servicios esenciales, como son el acceso al agua y a la electricidad necesariamente. Ahí, eso son parte de las Naciones Unidas, reconocen muchas, incluyendo lo que es el acceso a las tecnologías de información y comunicación, Y al las internet. TICs, Ya ni porque internet. hoy día esas tecnologías de información y comunicación son Son esenciales. esenciales. Pero tenemos un gobierno, el gobierno sobre Puerto Rico, que es la Junta, que no reconoce servicios esenciales. Bueno, voy a pasar a otro tema. Entre enero y junio de este año, cambio de tema, sumaron 258 bajas, superando las 85 registradas para el periodo del 2024 en la policía. ¿Ustedes creen que esto es preocupante? No tenemos muchos ¿Seguro? policías ya, pero espérate. Pero vamos al cálculo. Para nosotros, Vamos al cálculo. Tenemos 12,000 policías y más o menos 3 millones de personas. Esos son 250 policías por persona. Eso no es suficiente. Claro que no. ¿No? ¿Qué tú quieres? ¿Uno por persona? Bueno, no, pero obviamente más eficiente y con mejor, mejor equipado, pero tiene que ver con con la cantidad de personas o tiene que ver con el equipamiento, con el entrenamiento, con la las dos capacidad. cosas. con la ¿Tú crees? eficiencia. Con la Y yo creo eficiencia. que también el problema que nosotros tenemos es retiro. O sea, la cantidad de policías que se están retirando es increíble. Entonces, si tú no ¿Quién haces quiere meterse? de manera paralela a no una quieren entrar. academia, pues obviamente vas a seguir viendo el desfase. Yo creo en la justicia restaurativa y vuelvo a la educación que tanto hemos estado hablando aquí. Deberíamos encaminarnos en esa dirección. Si uno se encamina como sociedad en esa dirección y trabaja el tema de la educación que tanto estamos conversando, No hay que... no tiene que estar subiendo un No, montón de policías. no tiene- Vale. Ahora mismo tenemos, y hablando de valores, tenemos una demanda contra los policías por tema de valores, Ujú. precisamente por Sí. infringir temas de derechos a la sociedad, que la gobernadora quiere quitar. Y no tiene ninguna razón para hacerlo. Así que es una mezcla también de lo que estábamos hablando. Sí. No Yo hace tengo que- falta más policía, lo que hace falta es mucha más Ese policía es entrenada, por ahí voy yo. respetuosa. Por ahí voy yo. Ahora mismo, por ejemplo, Yo una creo que- denuncia de una policía que detuvo una pareja, que Sí, ella sí, estaba sí. embarazada, en vez de escoltarla hasta el hospital, lo que se dedicó a un tiempo ahí a darle una multa. O sea, una situación difícil. Es Bueno, pero la complicado, situación pero, que vive ahora Puerto Rico, con pocos policías no es suficiente. pero es que no son porque pocos, es algo, son no son 12,000. Son 12,000 a 200. Cada policía ve pero a tú has llamado a una 250 querella a personas. un policía Yo creo lo que hay un tarda en problema, llegar. yo creo, y respeto con el cariño que le tengo a los compañeros policías y que sé que todos los días salen a arriesgar su vida y me parece importante, pero yo creo que si policías suficientes hay 12,000, es lo que yo pienso. Pues igual tú piensas que hay poco. Pero una querella, ¿tú sabes cuánto tardan en Bueno, llegar? eso no es un problema un retén de- en un eso no es sitio. un problema no de es cantidad suficiente. de empleados y tú eres comerciante. Eso no es un problema de cantidad de empleados, eso puede ser un problema de manejo, de Es un problema de supervisión, manejo, equipo, un problema de maybe. equipamiento, Así que otros otra problemas. cosa. Es un Pero- problema de manejo, de distribución. ¿Por qué tenemos tanto policía en Equipo. escoltas, por ejemplo? Mira, me tengo que la ir, cantidad de gente pero- en escolta, porque todo un montón de policía, vuélvelo para acá. Mira, me ¿tú tengo que sabes? ir porque me van a cortar. Wanda Vázquez sobrepasa su escolta Hablando de escolta. $320,000. ¿Te parece una palabra? Claro que no. ¿Le parece, Irma? Eso es un desastre y no debe ser. ¿Le parece? No debe ser. Bueno, pues que no debe ser. Pues saben que hablábamos con Irma Marrero del Partido Demócrata, Denis Monge del PPD, Ana Irma Rivera Lacende, del Movimiento Victoria Ciudadana. Me quedé con 400 temas ahí, pero no, ustedes regresan. Vamos a una pausa, Sonia Valentín, esto es El Calentón. El calor no ha hecho más que empezar. No se retire.